Se dice que Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, tuvo una vez un sueño interesante. Soñó que el diablo tenía una gran lista de todos sus pecados y se los señalaba uno tras otro. Y claro que Martín Lutero ahí en el sueño se angustiaba porque podía ver todos los pecados que él había cometido en algún momento de su vida, de los más dolorosos, de los más vergonzosos, y estaban todos allí. Pero en medio de su desesperación vio cómo el diablo, en su sueño, veía que estaba tapando cierta parte de todo ese escrito que allí tenía. Cuando Lutero, en su desesperación, clama al Señor y le dice al diablo, en el nombre de Cristo te pido que quites tu mano de allí, en ese momento el diablo la quitó y entonces vio que allí, justamente donde el diablo tenía la mano, decía así: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ese fue el sueño más hermoso para Martín Lutero. Pero la pregunta es, ¿hay algún texto más poderoso que este que nos ayude a ganarle la batalla al diablo? Si quieres conocerlo, te invito a que te quedes conmigo en los siguientes minutos. Esto es Salvando Vidas, un espacio para conocer con claridad las maravillas del plan de salvación. Quédate conmigo. Uno de los textos más poderosos de las Escrituras, es más, uno de los que a mí personalmente me encanta compartir, es 2 Corintios 5:19. Porque en este texto están unas palabras extraordinarias. Dice así: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Noten ustedes lo que dice aquí la palabra de Dios. Dios estaba en Cristo, o sea, el que nos podía condenar, o sea, Dios, por causa de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, de nuestras injusticias, de las cosas más vergonzosas que una persona puede cometer. Bueno, Dios, ese ser que podía condenarnos por causa de eso, dice la Escritura aquí, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Observen lo que está haciendo Dios, reconciliando consigo al mundo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que Dios estaba reconciliando al mundo? Hay que decir que el ofendido era Él, porque nosotros lo ofendimos por causa de nuestros pecados. Pecamos contra su ley, pecamos contra sus mandamientos, pecamos contra el cielo y contra Él. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que aunque Dios era el ofendido, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo estaba reconciliando? Y bueno, aquí es donde la Escritura brilla con una intensidad increíble, porque dice así: ¿cómo es que Dios nos estaba reconciliando con Él? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Observa eso. Grábate estas palabras. Si hay un texto que te tienes que aprender de memoria y repetírselo a tu mente cada vez que el enemigo venga a acusarte, cada vez que el enemigo venga a desanimarte, a desalentarte y a decirte que tú no eres apto, que tú no eres un candidato para el reino de los cielos, dile ese texto. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En otras versiones dice, no imputándole a los hombres sus pecados. Es decir, no acreditándole a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta esos pecados. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque en vez de contártelos a ti, la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y precisamente porque Jehová carga el pecado de todos nosotros en Jesús, entonces no nos tomó en cuenta nuestros pecados en ese día, ahí en la cruz, en ese día tan grande de juicio sobre la humanidad. Porque Jesús estaba allí como nuestro representante.
Él llevó nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra condenación y su castigo correspondiente, para que tú y yo quedáramos sin pecado, sin culpa, sin condenación y sin castigo. Quienes van a recibir un castigo en el juicio final son aquellos que no hayan recibido a Cristo y que hayan continuado viviendo en pecado. Eso sí te lo tengo que decir. Yo no te voy a esconder que Dios demanda que vivamos en santidad y que vivamos consagrados a Él, sirviéndole a Él. Porque esto no es un sacrificio para librarnos del pecado y seguir pecando como si eso no fuera algo horrible y espantoso. Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros que tú y yo tenemos esperanza porque tenemos salvación en Cristo. Aquí la palabra de Dios dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, tenemos que anunciarle a otros, tenemos que decirle a otros que hay esperanza en Cristo, que hay esperanza para nosotros los pecadores, porque Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira lo que son las cosas. Resulta que incluso en las familias, ¿por qué se hacen más grandes los problemas? Los problemas se hacen más grandes entre el esposo y la esposa, y es un ejemplo que te pongo, porque siempre hacemos más grande a veces cositas pequeñas. Así como se van a reconciliar. Siempre se están recriminando el esposo con la esposa con el esposo. Bueno, es precisamente por eso. Pero aquí la Escritura dice que Dios, en vez de hacer más grande el problema, lo minimizó por completo porque Cristo se llevó todos tus pecados y todos mis pecados para que tú y yo tengamos esperanza. Aférrate a esta palabra. Agarra ese texto y escríbelo ahí en una pared o escríbelo en un cuadro que siempre te esté recordando que tú tienes esperanza. Precisamente porque Cristo Jesús tomó tu lugar y se llevó tus pecados. Así que de ahora en adelante hay que vivir para Dios. Hay que entrar en el reino de Dios, ya no más en el reino de las tinieblas, para que entonces no solamente combatas el legalismo, sino también el libertinaje que a veces se introduce en nuestras vidas. Yo deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Y si te gustó este video, bueno, ¿por qué no lo compartes? Compártelo. El Señor nos manda a compartir la palabra de la reconciliación. Que Dios te bendiga.